Bien, en esta última parte hablamos de mujeres y de hombres. También es importante tener en cuenta o investigar cuál es de esta población la económicamente activa, cuál es la ocupada y conocer estos conceptos, ¿no? Y también hacer una tabla comparativa con otras regiones para ver más o menos los porcentajes y poder decir, ¿no? Por ejemplo, si en las Reyes La Paz si hay 300,000 habitantes y en otro municipio, por ejemplo, como en Nezahualcóyotl, hay lo doble, pues hacer un comparativo igual como para solicitar ingresos o de parte del gobierno federal para poder traducirlos nosotros a servicios, ¿no? Para poder gestionarlos. También aquí, bueno, tengo el porcentaje de analfabetismo, personas con primaria, secundaria. Eso también es importante, sobre todo cuando se está hablando de que se quieren crear nuevos centros de estudios, ¿no? Por ejemplo, si aquí tenemos un déficit, que es lo que significa que nos hace falta, por ejemplo, primarias, pues necesitamos checar cuántos niños hay y cuántos de estos están actualmente estudiando y cuántos no, cuántos viven cerca de su escuela o cuántos viven lejos y de cuánto lejos, cuánto tiempo tardan en trasladarse y cuáles son sus vías de transporte, ¿no? Si caminando, bicicleta, automóvil, autobús, público, privado, etcétera. Todo eso es importante que se pueda investigar. Ahora, también importa el medio físico. Aquí tengo planos, por ejemplo, de edafología, ¿qué más? ¿Qué más? De uso de suelo. Y el de uso de suelo, nota, es muy importante. ¿Por qué? Porque de aquí nos va a determinar qué tipo de suelo se puede utilizar en ciertas regiones. Por ejemplo, en algún lugar como en este que vemos donde está esta montaña, obviamente no se puede ocupar por el peligro, por la pendiente, porque a lo mejor es un volcán muerto, etcétera, ¿no? Entonces se tiene que ver qué se va a ocupar y además pues que no esté en riesgo para las personas, ¿no? Si se puede evitar, si puede contar o no con los servicios, es decir, si puede haber una fuente de agua, cómo se va a pasar esa agua a través de qué ductos, si pasa la basura, si hay electricidad, etcétera, ¿no? Entonces son importantes de ver. Aquí tengo nuestro sistema de pendientes, aquí tengo la edafología, la de la tierra, hidrología, cuáles son los mantos acuíferos que proveen de agua potable a los Reyes La Paz en este polígono. También, por ejemplo, el estudio de geología, ¿qué otra cosa? El clima, también eso influye mucho dentro de nuestro sistema, ¿no? Si es uso habitacional, la imagen urbana que tenemos aquí. Y bueno, aquí tengo larguillos, que son como una serie de fotografías unidas. Antes, en mi época, pues apenas había cámaras fotográficas digitales. Ahora, pues ya esto lo puede tomar cualquier celular, pero antes sí tenías que hacer como posicionarte en espacios estratégicos para poder tomar una buena fotografía, ¿no? Y hacer estos larguillos de una sola calle, ¿no? Para ver qué tipo de construcciones son las que están diseñadas. Y esto influye mucho en el tipo de arquitectura que se vaya a diseñar. Aquí en la Ciudad de México, pues bueno, es como, no importa tanto, ¿no? Pero en Tasco, lugares como Tasco, o por ejemplo pueblos con encanto, pueblos mágicos sí se lleva una arquitectura muy específica y se tiene que respetar, ¿no? El crecimiento histórico de la población también, conforme cómo van creciendo, aquí empezaron a crecer las personas y se fueron ampliando en otros sectores. Los baldíos, cuántos terrenos tenemos, industria, qué porcentaje tiene, habitacional, etcétera. Las densidades de población, también aquí se necesitan, etcétera. Y aquí aparte se tienen las vialidades, cuáles son las vialidades primarias, las secundarias, cómo se transita, cómo se llegan a ciertos lugares específicos, como las distancias entre las vialidades primarias, las secundarias y las terciarias, qué tipo de materiales tienen, si es asfalto, si es concreto hidráulico, si es concreto asfáltico, etcétera, ¿no? De otro tipo.